La siguiente tabla muestra el consumo de combustible en miles de millones de galones de todos los vehículos en los Estados Unidos durante años desde 1990. Mirando la tabla, la primera columna muestra los años desde 1990. La segunda columna da el uso de combustible en miles de millones de galones. CAFDT el consumo de combustible en miles de millones de galones entre años desde 1990. Se proporciona un modelo cuadrático para los datos. Observe cómo también tenemos el diagrama de dispersión y una gráfica del modelo cuadrático dado en negro. En la primera pregunta, se nos dice que usemos el diagrama de dispersión para determinar si el modelo cuadrático es primero el pozo de datos. Normalmente usamos el valor de R al cuadrado para determinar si el modelo se ajusta bien a los datos. Donde el R cuadrado más cercano es 1, mejor es el modelo. Pero en nuestro caso, al observar el diagrama de dispersión, observe cómo la función negra modela bien el comportamiento del diagrama de dispersión y, por lo tanto, diremos, la función es un buen modelo para los datos. A continuación, se nos pide que calculemos el consumo de combustible en los Estados Unidos en 2015 en miles de millones de galones. Bueno, recuerde que T es el número de años desde 1990. Para determinar el valor de T para el año 2015, tomamos el año deseado de 2015 y restamos el año base de 1990. 2015 menos 1990 es igual a 25. Para hacer nuestra predicción, usamos un valor de 25, lo que significa que necesitamos evaluar la función en T es igual a 25 o determinar f de 25. F de 25 es igual a 0.114 negativo, multiplicado por 25 al cuadrado más 4.62 veces 25 y más 127.598. Si volvemos a la tabla solo por un momento, dado que todos los números de consumo de combustible tienen un lugar decimal, redondearemos el valor de esta función a un lugar decimal. Entonces, yendo a la calculadora, determinamos el valor de la función. A un decimal, el valor de la función es aproximadamente 171.8. Lo que significa que el consumo de combustible estimado para el año 2015 es de 171.8 miles de millones de galones. A continuación, se nos pide que usemos el modelo para predecir el año en que el consumo de combustible alcanzará su punto máximo. Bien, mirando la gráfica de la función cuadrática, nos damos cuenta de que A, el coeficiente principal es negativo. Sabemos que tenemos una parábola que se abre hacia abajo. Y por lo tanto, para determinar cuándo el consumo de combustible será un pico, y cuál sería el consumo máximo de combustible, necesitamos determinar el vértice, este punto alto. Y debido a que tenemos una función de t, la coordenada t del vértice es igual a negativa b dividida por 2a. Y el valor de la función correspondiente es f de b negativo dividido por 2a. Observe que para nuestra función cuadrática, a es igual a 0.114 negativo y b es igual a 4.62. Entonces, para el vértice, la coordenada t es igual a negativo b dividido por 2a, que es negativo 4.62 dividido por 2 veces a, que es 2 veces negativo 0.114. Y ahora volvamos a la calculadora. Tenemos 4,62 negativos divididos por, y luego entre paréntesis 2 veces negativos 0,114. Entrar. Observe que t es aproximadamente 20.3. Entonces, este es un valor de t, pero estamos buscando el año real en el que el consumo de combustible alcanzará su punto máximo, no el valor de t. Recuerde, t es el número de años desde 1990. Entonces, si tomamos 1990 y agregamos 20.3, observe cómo eso nos da 2010.3, lo que significa que esto es 0.3 años después de 2010, lo que significa que sería en el año 2011. Por lo tanto, el consumo de combustible alcanzará su punto máximo en el año 2011. Si esto es confuso, recuerde que si era exactamente 20, tendríamos 2010, es decir, el final del año 2010. Entonces, como es más de 20, nos empuja al próximo año, que sería en el año 2011. Espero que les haya resultado útil.